Nunca he sido yo un gran fan del formato reality La Isla de las Tentaciones. Habíamos visto la primera temporada, la de la famosa Estefanía, algo de la segunda temporada y hasta la anterior, la de Montoya, no habíamos vuelto a ver nada. Eso sí, esta última habíamos decidido empezar a verla desde el principio a ver si el formato nos enganchaba definitivamente y era tan entretenido como la gente decía. Han ido pasando los episodios y yo me he dado de cuenta de una cosa que no sé si vosotros también os habréis dado de cuenta. Los participantes están en un ambiente hermético dentro de un resort de lujo en una casa. Allí les hacen la comida, les atienden la limpieza de la casa, les hacen las camas y hay alguien que se encarga del lavado de la ropa. Y ahí es donde salta el problema, porque yo pienso que esa persona ha cometido un error. Ha lavado los bañadores de las chicas con agua caliente y han encogido todos. A la vista está que no les quedan grandes, que les quedan más bien tirando a pequeños. Entonces yo entiendo que la dirección del programa habrá dicho: bueno, vamos a seguir grabando mientras nos mandan desde España unos bikinis de vuestra talla. Lo pasa que van pasando los días y las chicas se ve que están incómodas con esos bikinis tan pequeños.